el miércoles van a tener a las 17 el recuperatorio. Van a publicarse las condiciones en avisos. Bueno, de modo tal que ese día no va a haber clases de esta comisión. Vamos a ver hoy las sociedades, la bolilla 11, que es una bolilla que trata varias sociedades. Es interesante señalarles que solamente la sociedad en comandita por acciones está regulada, la sociedad anónima, sí, solamente la sociedad en comandita por acciones ustedes la van a encontrar, y la anónima con participación estatal mayoritaria, en la Ley General de Sociedades. La sociedad laboral es una sociedad que fue regulada posteriormente a la Ley 19.550 y que por tanto no está en la Ley General de Sociedades regulada. Lo mismo que la sociedad de garantía recíproca. Pero recuerden ustedes que en sociedades y asociaciones ven todo el fenómeno societario. Todas las sociedades del derecho argentino, sean que estén reguladas o sean personas jurídicas de carácter estatal, como puede ser la sociedad del Estado, o una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que en realidad es una sociedad anónima, pero el Estado tiene gran participación, o la sociedad de economía mixta, que también se estudia en derecho administrativo. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes buscan en Infolec, sociedad laboral, SGR, sociedad de economía mixta, sociedad del Estado, les va a dar la legislación o el número de ley que las regula. ¿De dónde? Bueno, estudiar la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la sociedad en comandita por acciones. Bueno, hay varios autores, como siempre les digo. Este tomo 3 de Ruillón, que a mí particularmente me gusta mucho, tiene la ley comentada de economía mixta, sociedad del Estado, sociedad de garantías recíprocas y sociedades laborales. Bueno, hoy vamos a dar nociones de cada una de ellas. Comenzamos entonces por la sociedad en comandita por acciones. Yo lo que les voy a decir lo he extraído de Farina, como clásico, como obra clásica del derecho, aunque también hay algunos detalles tomados de algunos otros autores. Bueno, la sociedad en comandita por acciones, que está regulada en la Ley 19.550, en el primer artículo que trata de ella, no la conceptualiza ni brinda una noción la ley, del mismo modo que venía haciendo con los restantes tipos societarios, donde no brinda un concepto, sino que simplemente lo caracteriza, mejor dicho, la caracteriza a esta sociedad. Busquen por favor el artículo 315 en la ley, y si no, en Infolec, Ley General de Sociedades. A ver, ¿qué dice el artículo 315? ¿Alguno de ustedes que lo quiera leer? Yo también voy a abrir acá Infolec. Recuerden que siempre les digo que antes de rendir el final, chequen en Infolec las leyes de las que ustedes están estudiando, para ver a ver si hay algún tipo de modificación, porque Infolec trae el texto ya actualizado y la indicación con celeste de la norma que ha sustituido, al número de ley que ha sustituido a la Ley General de Sociedades. Bueno, a ver, ¿quién quiere leer? ¿Qué dice el 315? Yo lo leo, profe. Bueno, acuérdate de leer la sección donde está incluido, ¿no?, ese artículo. Sección 7 de la sociedad en comandita por acciones, caracterización
Capital comanditario, representación. Artículo 315. Él o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Él o los socios comanditarios limitan su responsabilidad al capital que suscriben. Solo los aportes de los comanditarios se representan por acciones. Bien, es decir, la caracterización que hace la ley la hace muy similarmente a el primer artículo que regula la sociedad en comandita simple, cuál es el artículo 134. Vamos a leerlo. Con dos clases de socios o dos categorías de socios, donde en cada categoría puede haber uno o más, pero mínimamente uno de cada categoría, y con distinta responsabilidad. La diferencia es que aquí se señala que el aporte del socio comanditario se va a expresar en acciones. Entonces vamos a ver el artículo 134, a ver qué dice. A ver, ¿alguno otro de ustedes que quiera leer, que esté conectado y que no me haya dejado la pantallita ahí? Juan Cruz Gómez tiene el símbolo de Thundercats. Deben saber lo que es Thundercats, era un dibujito. O no sé, o de ninjas. Juan Cruz, ¿estás ahí? Hola, profe, sí. ¿De qué es ese signo? No sé. Ah, no sabes, está bueno. No, ni sabía que tenía un símbolo. Sí, se aparece un símbolo. No sé. Bueno. A ver, Juan Cruz, ¿tenés ahí la ley para leer el 134? Sí. Bueno, a ver, ¿qué dice el 134? ¿Dentro de qué sección está? Sección 2 de la sociedad en comandita simple, caracterización. Artículo 134. Él o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, y él o los socios comanditarios solo con el capital que se obliguen a aportar. También una responsabilidad limitada. Es decir, tenemos en la Ley General de Sociedades dos sociedades en comandita, una es en comandita simple y la otra es en comandita por acciones, y con dos clases de socios y distinta responsabilidad en cada clase. ¿Y cómo responden los socios de la sociedad colectiva, que nos hace referencia al 315 y el 134? Bueno, vamos a ver qué dice el 125, que habla de la sociedad colectiva. A ver, dale Juan Cruz, si querés leer, por favor. Sección 1 de la sociedad colectiva, caracterización, artículo 125. Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. El pacto en contrario no es oponible a terceros. Muy bien, es decir, que si nosotros volvemos al artículo, o retomamos el artículo 315 de la ley, ustedes están anotando la ley, él o los socios comanditados, subrayan comanditados, responden por las obligaciones sociales, es decir, las obligaciones asumidas por la sociedad, como los socios de la sociedad colectiva. Flechita, de modo ilimitado, solidario y subsidiario. Y los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada. Básicamente, entonces, la diferencia es esta que dice que al final, después del punto y seguido, con la sociedad en comandita simple, que solo los aportes de los comanditarios se representan por acciones. De acuerdo a un autor francés que se llama Paul Pic, que escribe en el año 1914 un tratado general de la teoría y práctica del derecho comercial, llamado Las sociedades comerciales, esta sociedad, en comandita por acciones, se trataría de una sociedad compuesta de uno o de varios socios llamados comanditarios, que responden en infinitud, y por otro lado tenemos accionistas, ¿no? O socios comanditarios solamente responsables o que responderán por las obligaciones de la sociedad de modo limitado, es decir, hasta el monto de la obligación
que han asumido al momento de la suscripción del contrato. Estos socios comanditarios o accionistas, de acuerdo a este autor francés, tendrían una protección entonces similar a las de los accionistas de las sociedades anónimas. Esta sociedad, cuando hablamos de importancia del tipo, aquí, no se los, sí, orígenes e importancia del tipo, ahora les voy a decir los orígenes. La importancia del tipo hoy en día es poco utilizada. Nosotros podemos distinguir la importancia del tipo en importancia jurídica, es decir, desde el punto de vista del derecho, de la estructura jurídica, de la lógica jurídica, y una importancia práctica, si es utilizada o no. Jurídicamente ha tenido, por supuesto, su importancia, y en la práctica hoy en día no se utiliza, pero sí tuvo gran utilización en otro momento de nuestro país. ¿Cuál es el origen de esta sociedad? Nace en Francia, en el siglo XVIII, es decir, en 1700, como una variante de la sociedad en comandita simple. Por eso yo les he hecho leer la sociedad en comandita simple. Pero esta sociedad en comandita por acciones nace como una creación de la práctica. El Código Civil francés o el Código Civil de Napoleón de 1807, que incluso rige hoy en día en Francia con algunas modificaciones, regulaba solo la sociedad en comandita simple con la variante, ¿cuál era? Que admitía que su capital social, parte de su capital social, se dividiera en acciones, pero mantenía las reglas de la sociedad en comandita simple para todos los socios. Es decir, que no había una diferencia, no había un tipo distinto, ¿no es cierto? Era la sociedad en comandita simple regulada con las normas de la sociedad en comandita simple y que parte del capital social estaba dividido en acciones. Bien. Y esta sociedad en Francia, o sea, es una sociedad de intuitus personae, una sociedad de personas que tenía amplia libertad para su constitución. Eso es muy importante. Y igual criterio fue adoptado por los restantes países europeos que siguieron al Código Napoleón como fuente, entre ellos España, por ejemplo, y en relación al gobierno español o a España, hay un autor muy renombrado que hoy se denomina Garrigues, que incluso hoy en día sigue, tiene un estudio jurídico y además tiene libros, ¿no? Es doctrina autorizada. Señala que a través del tiempo la nota importante se fue desplazando desde el elemento personal al elemento real. Es decir, aquella sociedad que nace intuitus personae, con simplemente una posibilidad, un atisbo, una posibilidad, así algo como excepcional, que el capital dividiera en acciones de parte de sus socios, después con el tiempo va adquiriendo mayor preponderancia. Y los accionistas, es decir, los socios comanditarios, adquieren o consiguen el predominio en la sociedad. Existe otra corriente dentro de la legislación, ¿cuál es la legislación alemana?, que considera a la sociedad en comandita por acciones como una modificación de la sociedad anónima, es decir, como una sociedad intuitus rei, ya no como una sociedad intuitus personae, como el Código Civil francés de 1807. ¿Y qué sucede? En la ley 1867
del código, en el código que modifica al Código Civil francés, dicta iguales normas para las sociedades anónimas que para las sociedades en comandita por acciones. De modo tal que ya en una evolución posterior, ¿no?, al Código Civil francés originario, la doctrina francesa positiviza en su legislación la doctrina mayoritaria que considera a la sociedad en comandita por acciones como una subespecie de la sociedad anónima. Y establece, ¿por qué decimos esto? Porque establece el derecho francés más, no originario, sino modificado por la ley 1867, iguales requisitos para la constitución, publicidad, fiscalización, asambleas, disolución y liquidación que se establecían para las sociedades anónimas. Ya en el siglo XX, el Código Civil Italiano de 1942, ese código tan moderno, unificado, de gran fuente para toda la doctrina latinoamericana comercialista, va a regular a la sociedad en comandita por acciones, lo hace como una sociedad intuitus rei, y la reconoce con una tipicidad propia. Es un tipo distinto, la sociedad en comandita por acciones, a la sociedad anónima y a la sociedad en comandita simple, pero lo que va a hacer es, de alguna manera, acentuar las características que la diferencian de la comandita simple, ¿no? Y declara que va a ser aplicable las normas de la sociedad anónima cuando haya algún vacío legal. ¿Qué sucede en el derecho argentino? Bueno, en el derecho argentino nosotros tenemos el Código de Comercio de 1862, que rige para toda la Confederación, que, al igual que el Código francés, disponía que dentro de la sociedad en comandita simple, los socios comanditarios dieran acciones, o sea, podía el capital de los socios comanditarios o el capital comanditario dividirse en acciones. Estas acciones podrían ser al portador o nominativas y transmisibles del modo en que establecieran los estatutos. Es decir, no se regulaba a la sociedad en comandita simple como un tipo distinto, sino siguiendo al Código Civil francés, se lo hace como una variante de sociedad en comandita simple. En el Código de Comercio vigente en 1890, porque es modificado, no regula todavía a la sociedad en comandita por acciones de modo específico, aunque sí reconoce la posibilidad de su existencia en los artículos 380 y 381. El artículo 380 la presentaba a esta sociedad como una variante de la sociedad en comandita simple. Con la particularidad también que el capital comanditario fuera dividido en acciones. Y el artículo 381 establecía que iba a quedar sometida esta sociedad al régimen propio de las sociedades intuitus rei o sociedades de capital. En realidad, esta fue la interpretación de la doctrina y jurisprudencia
y de la autoridad administrativa de control al artículo 381, esto que yo les he resumido de esta manera, ¿no? Que quedaban sometidas al régimen de las sociedades intuitus rei, porque el artículo en su texto no era muy claro. Entonces la doctrina, la jurisprudencia, las resoluciones de las autoridades administrativas de control dijeron no, vamos a someterla al régimen propio de las sociedades intuitus rei, sociedades de capital, donde el exponente por excelencia es la sociedad anónima. Ahora bien, esta gran liberalidad para la constitución, para el funcionamiento de la sociedad comandita por acciones, del artículo 380, porque solamente había 2 artículos que referían a ella, que estaban libres de todo tipo de control, de todo tipo de requisitos del acto constitutivo. ¿Qué hizo? Facilitó la proliferación, porque esa es la palabra, la proliferación de sociedades en comandita por acciones, generalmente por razones de fines impositivos o también para facilitar problemas de transmisión a título universal o problemas sucesorios. Y así algunos autores como Solá Cañizares decían: nosotros constituimos una sociedad en comandita por acciones, con un capital ínfimo. Dividimos las acciones en parte del capital social, lo representamos en acciones, al portador, para el capital comanditado, una pequeña parte. Entonces, si el capital es al portador, las acciones son al portador, es imposible calcular qué cantidad de accionistas tiene, pudiendo incluso existir entonces una sociedad con todas las ventajas de la sociedad anónima, pero sin todos los inconvenientes de estar sometidas a las estas sociedades a las autoridades de control, que hacen una fiscalización permanente con una reglamentación rigurosa. Eso explica lo que Solá Cañizares, este autor argentino, funda de alguna manera esta razón sociológica en la proliferación en aquella época de esta sociedad. ¿Qué sucede actualmente? Bueno, el artículo 380 y 381 del Código de Comercio, por supuesto, están derogados, y la Ley 19.550, ese decreto ley del año 1972, que después el Congreso Nacional en el año 83 pasa a ser ley, la regula como un tipo específico, como un tipo diferenciado, de la sociedad anónima. Es una subespecie dentro del género de sociedades por acciones. Y se encuentra sujeta a las mismas exigencias que la sociedad anónima en cuanto a los requisitos de constitución, requisitos de fiscalización estatal, asambleas, fiscalización interna, al régimen de acciones. Algunos autores como Echeverry señalaban que era útil en la actividad agropecuaria, en la industria, cuando se deseaba mantener la administración en una sola mano, en actividades que se agotan en un periodo de tiempo corto, en pequeñas sociedades de familia, o en medianas empresas que unen al dueño del negocio con otros capitalistas. Bueno,
También el autor Antonio Brunetti, un autor italiano por excelencia, también hace referencia a lo mismo. Bueno, Farina hace algunas disquisiciones con respecto a esto. Y Zunino finalmente establece que es muy escaso el auge hoy en día, porque cuando lo tuvo, ¿no?, era utilizado para justamente el ocultamiento de bienes del acervo hereditario o de la sociedad conyugal, perjuicios a los acreedores, porque si las sociedades, ¿por qué? Porque en aquella época de la vigencia exclusiva del Código de Comercio, al ser parte del capital social comanditario y dividirse en acciones y estas acciones ser al portador, no se sabía quiénes eran los titulares. ¿Por qué? Porque las acciones al portador se transfiere la titularidad con la simple entrega. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, si bien es una variante de la sociedad en comandita simple, porque así nace, de la cual deriva, hoy tiene una tipicidad propia, es un tipo distinto, diferenciado. La ley 19.550 la trata como una subespecie de sociedades por acciones. O sea, dentro de la terminología legal del decreto ley 19.550, Ley General de Sociedades, se habla de sociedades por acciones como concepto genérico que comprende tres tipos: las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, la sociedad de economía mixta en un primer momento y después la SAU y la SAS, fuera de la ley 19.550, pero que también son, de acuerdo a algunos tipos distintos, ¿no?, aunque subespecies de sociedades por acciones. Ustedes recuerdan sociedades de intuitus rei y sociedades intuitus personae. O sea, las sociedades intuitus personae, donde prevalece en los elementos de carácter personales, y las intuitus rei o de capital, donde lo importante es el bien metal, digamos, ¿no?, ese aporte. Y las sociedades por excelencia intuitus personae, ¿cuáles son? A ver, les pregunto a ustedes. La Sociedad dijimos colectiva. recién, la colectiva, la Capital industria. capital industria y En comandita simple. la comandita simple. La SRL está discutida y después tenemos la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad de economía mixta, y después las modificaciones ulteriores a la ley, la SAS, bueno, que está dentro de la Ley General de Sociedades, pero no en su versión originaria, sino después modificada, y, la SAU y la SAS, que está en la Ley de Apoyo a Capital Emprendedor. Bueno, o sea que ustedes ven que la sociedad en comandita por acciones es una sociedad que también está regulada en otros derechos, incluso actualmente, en el derecho francés, en la legislación alemana, en la legislación italiana también, en el derecho español. Ahora bien, ¿cuáles son las normas legales aplicables en materia de sociedad en comandita por acciones? Porque si ustedes ven la ley, van a ver que hay muy pocos artículos, del 315 al 324. Entonces, bueno, en primer lugar, a la sociedad en comandita por acciones, ahí cuando el programa les dice normas legales aplicables, en primer lugar se aplican las normas expresas de la ley en materia de sociedad en comandita por acciones. Frente a un vacío o falta de regulación legal de esta sección, se le van a aplicar las
reglas de la sociedad anónima por el artículo 316, que así lo establece. Y supletoriamente, las normas de la sociedad en comandita simple, porque así lo establece el 324. Vamos a leer entonces el artículo 316 y 324. A ver, ¿quién le gustaría leer de ustedes, si es tan amable? Marce Cardoso, Juan Manuel, ¿a quién le gustaría? Juan Manuel López, ¿querés leer? Sí, profe, deme un segundo que lo estoy buscando Buscas en la Google. Bueno, ¿cómo no? La ley en ¿Cómo papel no? y yo desde un bar estoy cursando. Está bien, no hay problema, en papel también puede ser. No, me olvidé el papel justamente porque... Ah, te olvidaste el papel. Bueno, no pero importa, no importa. acá lo tengo. No importa. ¿Se escucha bien? Te escuchas muy bien. No sé tus compañeros si escuchan bien. A ver, Y 316. Ley General de Sociedades número 19.550, artículo 316, normas aplicables. Sí. Están sujetas a las normas de la sociedad anónima, salvo disposición contraria en esta sección. Y después el 324, ¿qué dice? Lo buscó. Segundo. 324. Bien. Bien, el 324. Artículos 324. Normas supletorias. Supletoriamente y sin perjuicio de lo dispuestos en los artículos 315 y 316, se aplican a esta sección las normas de la sección 2. Entonces, ustedes tienen que unir para ver el régimen legal o las normas legales aplicables, el 315, 316 y 324. ¿Por qué el 315? Porque el 315 me está haciendo referencia a un tipo distinto, o sea, una caracterización de la sociedad en comandita por acciones, o sea, sección séptima, un tipo distinto. Están sujetas a las normas de la sociedad anónima, salvo disposición contraria en esta sección. Y lo otro dice, supletoriamente, es decir, y sin perjuicio de lo establecido en el 315 y 316, es decir, de las normas de la sección de sociedad en comandita por acciones. Si las normas de sociedad anónima no me dan una respuesta, entonces se van a aplicar las normas de la sección 2. Y las normas de la sección 2, ¿cuáles son? A ver, vamos a... ¿Qué dice? Sección 2... del capítulo segundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sección 2 del capítulo segundo? ¿La encontraron? ¿La sociedad en comandita simple? La sociedad en comandita simple. Entonces, las normas legales aplicables son, para sintetizarlo, primero, las sociedades en comandita, las normas de la sección de sociedad en comandita por acciones, frente a un vacío o una falta de regulación, se aplican las normas de sociedades anónimas y si aún así no encontramos solución, vamos a las sociedades en comandita simple. Esto es lo que hace inferir, interpretar que la sociedad en comandita por acciones es una sociedad intuitus rei, porque en primer lugar se aplican las sociedades o sea, en primer lugar, de modo supletorio, se aplican las normas de la sociedad anónima y después de la sociedad en comandita simple, y no al revés. Bueno, ¿cuáles son las notas caracterizantes o las características según Juan M. Farina? Es decir, esto es las características de acuerdo a un autor, pueden cambiar. La caracterización es las del 315. Las características, según Juan M. Farina, son dos clases de socios o dos categorías de socios
comanditarios y comanditados, donde en cada una tiene que haber mínimo una persona. O sea que es una sociedad con un número mínimo de 2 socios de cada categoría. Luego tenemos la otra característica, de acuerdo a Juan M. Farina, la responsabilidad mixta, porque los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada y los comanditados ilimitada. Recuerden que siempre es a la obligación o al aporte suscripto, a la obligación que se han comprometido, independientemente de cuándo se ejecute. Es una sociedad, otra característica es una sociedad de capital o es una sociedad de intuitus rei. Otra de las características es que el capital está dividido en fracciones denominadas acciones. Y por tanto se le aplican todas las referencias y los artículos de la ley que refieren a acciones. Juan M. Farina antes hablaba de otra característica que hoy ya no le incluimos, que es la personalidad jurídica, porque él hacía la referencia que en el derecho argentino no hay la personalidad jurídica no es una característica específica, un rasgo específico de la sociedad comandita por acciones, porque incluso antes de la modificación y unificación del Código Civil y Comercial, todas las sociedades eran personas, pero en la legislación italiana solamente en su momento eran personas jurídicas las sociedades por acciones. En su momento las sociedades intuitus personae no se les atribuía tal calidad. Entonces Brunetto hubiera dicho que sí, que la sociedad en comandita por acciones tenía personalidad jurídica, pero esta es una característica que nosotros tomamos simplemente así, de modo de relato, como una nota de color, pero no hace a la cuestión. Ahora, también Farina va a señalar otros aspectos que son característicos y que se, se asemejan a la sociedad anónima. ¿Cuáles son? Que hay organismo diferenciado, lo que la asemeja con la sociedad anónima. Tenemos una asamblea de socios. La fiscalización es ejercida a través de un órgano diferenciado denominado sindicatura. Y también tenemos, como punto a resaltar, en la administración, en el órgano de administración diferenciado se excluye a los socios comanditarios, aquellos que tienen una responsabilidad limitada, justamente porque se entiende que aquel que tiene una responsabilidad ilimitada va a poner mayor diligencia, porque una mala transacción que afecte la economía de la sociedad eventualmente puede afectar su patrimonio personal. Entonces, organismo diferenciado, con semejanza en la SA, asamblea de socios, sindicatura y la administración vedada a los comanditarios. También debe inscribirse en el registro público de comercio, del domicilio social, pero previamente ese acto constitutivo hay que someterlo a la autoridad de control, que fiscaliza los recaudos legales y fiscales. La autoridad de control ni el registro otorgan la personalidad jurídica, no otorgan la personalidad, no autorizan a funcionar a la sociedad en comandita por acciones. Esto es importante, anótenlo. No autoriza a funcionar, no otorga la personalidad jurídica, no efectúa un control de mérito, solamente controla
los recaudos legales y fiscales. Y también, tanto el acto constitutivo como su modificación, la disolución, debe publicarse en el diario de publicaciones legales por un día. El diario de publicaciones legales correspondiente a la jurisdicción a su domicilio, digamos, ¿no? Es decir, que requiere publicación por un día en el boletín oficial de la provincia o la jurisdicción. ¿Cuáles diferencias podríamos señalar con la anónima? Bueno, en materia de responsabilidad, en la anónima todos responden de modo limitado, en la SCA hay una responsabilidad mixta, el capital en la SA está todo dividido y representado por acciones. Se me han aburrido, me han apagado las cámaras salvo Diana. Díganme que por lo menos están ahí. Que no se han muerto, que no se me han quedado dormidos. En esta biblioteca, que entre los libros que tengo atrás, los cuadros, parece que estoy en un museo, más o menos, y este tema tan divertido que es para llevar al boliche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estuve leyendo de la Sociedad por Acciones. ¿Cómo te va? La persona se va, ¿no es cierto? Con la que estoy, se va. Dice, te veo la próxima glaciación. Ni siquiera dentro de 10 minutos, en la próxima glaciación. Bueno, ¿cuáles son las diferencias con la SA? Si quieren pueden hacer un cuadro, les voy dictando los temas, SA y SCA. Uno de los temas es responsabilidad, el otro va a ser el capital, el otro va a ser la administración y el otro la denominación. La responsabilidad en la SA todos tienen limitada. Responsabilidad limitada. En la SCA hay responsabilidad mixta. Luego, el capital en la SA está todo el capital social dividido y representado en acciones. En la SCA está dividido y representado en acciones solo el capital comanditario. El comanditado en partes de interés, como en la comandita simple. La administración en materia de SA, cualquier socio puede ser director o también un tercero y está a cargo del órgano diferenciado directorio puede ser unimembre o puede ser plural y tienen un periodo máximo legal en el plazo de duración. Y en la SCA les está prohibido a los comanditarios, a los comanditarios les está prohibido. La administración en la SCA solo es ejercida por socios, comanditados o terceros, y también puede ser singular o plural. De denominación, la SA no puede tener razón social, no hay razón social, y en la SCA sí puede actuar bajo una razón social, o bien con un nombre de fantasía, así lo señala el artículo 317. Profe, sí. ¿puede repetir la administración de la SA? Claro, sí. La administración en la SA está a cargo de un órgano diferenciado, directorio. Puede ser unimembre o puede ser plural con designación de funciones, puede ser
plural indistinta, puede ser plural conjunta, o puede ser plural que actúe como collegium o colegio cuando son 3 o más. Es decir, que la decisión se toma por mayoría, y en caso de empate el presidente desempata. Ahora bien, los directores pueden ser socios, o terceros. En la sociedad anónima no hay clases de socios, ¿no? Y son reelegibles. El estatuto en materia de SA puede establecer el plazo de duración de los directores, con un plazo máximo legal que estipula la ley, de modo tal que si el estatuto guarda silencio, se entiende que van a durar el plazo estipulado legalmente. Bueno, ¿cómo se constituye? Yo les iba a decir que leyéramos el artículo 317. A ver quién lo quiere leer. Juan Cruz, son los que veo acá, a ver quién más. Belén, Camila, ¿quién quiere leerlo? A ver, Juan Cruz, ¿lo tenés ahí? Sí, ahí lo busco, profe. 317. Que habla de denominación. Sección séptima de la sociedad en comandita por acciones. Denominación, artículo 317. La denominación social se integra con las palabras sociedad en comandita por acciones, su abreviatura o la sigla SCA. La omisión de esa indicación hará responsables ilimitada y solidariamente al administrador, juntamente con la sociedad por los actos que concertare en esas condiciones. Si actúa bajo una razón social, se aplica el artículo 126. Es decir, la razón social puede tener el nombre de alguno de los socios, pero no aquellos que responden, como de la misma manera que los socios de la sociedad en comandita simple, a los cuales está vedado, pero también pueden tener denominación social. Pero tanto en un caso como el otro, en realidad el nombre de la sociedad está dividido en denominación social y razón social. Después también se habla de una denominación social subjetiva y objetiva que hace la doctrina, pero la distinción que hace la doctrina, ¿no? Y se dice que la sociedad anónima tiene solo denominación social. Pero siempre se debe indicar en el nombre, lleven razón social o denominación, el tipo societario, para protección de terceros. Y ese tipo societario se integra con las palabras o con las siglas, o incluso con la abreviatura. Y para forzar el cumplimiento, si se incumple, la ley va a decir que van a responder ilimitada y solidariamente los administradores, ¿no? Solidariamente en caso que sean varios. Bien, fíjense en la administración, que le dice el 318, léelo, Juan Cruz. De la administración, artículo 318. La administración podrá ser unipersonal y será ejercida por socio comanditado tercero, quienes durarán en sus cargos el tiempo que fije el estatuto sin limitaciones del artículo 257. Claro. ¿Y cuál es la limitación del 257? A ver. ¿Lo leo? Sí. Duración, artículo 257. El estatuto precisará el término por el que es elegido, y que no se puede exceder de 3 ejercicios salvo el supuesto del artículo 281, inciso D. O sea, que en materia de SA, como les dije recién, hay un término legal que establece la ley para la duración del directorio,
de modo tal que si se establece en el estatuto tiene que ser inferior o igual a 3 ejercicios. Y si el estatuto guarda silencio es 3 ejercicios. Pero, como dijimos, la sociedad en comandita por acciones tiene su regulación específica y en este tema nos dice que esta duración del administrador que se establece en la SA no es aplicable aquí. Señalando entonces sí señalándose así una importancia, una diferencia fundamental, ¿no es cierto? Es muy importante. Una cosa es que sea designado por 2 o 3 años y otra, o 3 ejercicios o 2 ejercicios, y otra cosa es que no tenga plazo de duración. Fíjense que dice que puede ser unipersonal, pero será ejercida por el comanditado tercero, es decir, es imperativo, de modo tal que el socio comanditario no puede inmiscuirse. Pero sí el estatuto tiene que fijar un plazo. ¿Qué pasa si hay una remoción del socio administrador? Dice, la remoción del socio del administrador, socio no, se ajustará al artículo 129, pero el socio comanditario puede pedirla judicialmente con justa causa cuando represente no menos del 5% del capital. Y vamos a ver, Juan Cruz, por favor, si sos tan amable, lee el 129. ¿Qué dice el 129? Nos habla de comandita simple, ¿no? Ahí lo busco. Sí. Remoción del administrador. Artículo 129. El administrador socio no, aún designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de la mayoría en cualquier tiempo, sin invocación de causa, salvo pacto en contrario. Cuando el contrato requiera justa causa, conservará su cargo hasta la sentencia judicial, sin negar la existencia de aquella, salvo su separación provisional por aplicación de la sección 14 del artículo 1. Cualquier socio puede reclamarla judicialmente con invocación de justa causa. Los socios disconformes con la remoción del administrador, cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad, tienen derecho de receso. Bueno, la remoción del administrador es una sanción disciplinaria de alguna manera, ¿no? Que se toma y que tiende, o es la consecuencia de una sanción disciplinaria que implica o importa la separación del cargo del cargo de administración de esa persona, sea socio comanditado o no. Y dice, el socio comanditado removido de la administración tiene derecho a retirarse o a transformarse en comanditario. Por eso se le dice que es una sanción, ¿no es cierto? Que de alguna manera la decidirán los socios reunidos en asamblea. Pero este caso de la aplicación de una sanción, y por tanto, o que por causa de ciertos hechos o actos jurídicos celebrados que dan causa a la remoción, que son justamente el incumplimiento de los deberes propios del administrador, por ejemplo, lealtad, por ejemplo, que realiza actos en competencia de la sociedad, debe distinguirse del supuesto del 320, que es la cefalía de la administración. Acéfalo es sin, céfalo es cabeza, ¿no? Es decir, la administración queda sin cabeza, o sea, no hay administración, y por tanto dice, cuando la administración no pueda funcionar, sea porque es unimembre y este administrador fallece, es declarado en quiebra, o por ejemplo, es declarado, hay una declaración presunta de fallecimiento, porque por ejemplo fue a escalar en la Concagua y no se lo puede encontrar, no da noticias, o ha sufrido un accidente y está incapacitado temporalmente, o se le ha sido fruto
de la aplicación de una inhabilitación como consecuencia de la comisión de un delito que trae como pena accesoria la inhabilitación por un determinado tiempo. Entonces, aquellas causas que producen la cefalía en la administración, aquí sucede algo muy similar a lo que vimos en comandita simple. ¿Se acuerdan que en la sociedad en comandita simple solamente una categoría de socios les estaba permitido administrar? De lo contrario, se respondía solidario y ilimitadamente. Salvo que cuando frente a estos supuestos, quiebra, inhabilidad, incapacidad, por un periodo, podía ejercer para actos urgentes el socio al cual le estaba vedada la administración, actos urgentes de administración. Pareciera que fuera algo similar, porque dice tiene que ser reorganizada dentro de los 3 meses. Es decir, si esa administración fue llevada por los socios por un solo socio comanditario y una sociedad de 2 socios, y por ejemplo tiene un accidente de tránsito, está internado, está en coma, debo incorporar un socio comanditario o debo contratar a un administrador, que puede ser un empleado, un tercero. Debo también, además, si yo contrato un tercero, debo, aunque sea un socio comanditado, que se pasa a comanditario, porque debo restituir el elemento tipificante, que es las 2 categorías de socios. Entonces, cuando se produce una cefalía en la administración, no solamente está el problema de que a una clase de socios les está vedada, sino, y por tanto estos no pueden realizar actos de administración sin tener una responsabilidad más gravosa, sino que además queda cefalía en la administración y son 2 socios, y la administración está ya llevada a cabo por uno de los socios, tengo atipicidad, no se me dan los 2 recaudos para que de tipicidad de esta sociedad, que haya por lo menos un socio de cada categoría. De modo tal que si en el término de 3 meses no solamente tengo que regularizar la situación de la administración, sino también tengo que regularizar la tipicidad, ¿no? Si no, la sociedad se debe transformar. Por eso dice aquí el administrador provisorio, el síndico nombrará para este periodo de 3 meses un administrador provisorio para el cumplimiento de actos ordinarios de la administración, quien actuará con los terceros con la aclaración de su calidad, y en la administración el administrador provisorio no asume la responsabilidad del socio comanditado. En este caso, la ley prevé, como la sociedad comandita por acciones tiene un síndico, ¿no?, que el síndico designe administrador provisorio, ¿no es cierto?, para actos ordinarios urgentes, pero dentro del tiempo de 3 meses esto se debe restablecer, ¿no?, se debe reorganizar. Después se establece también la prohibición a los socios administradores que no pueden el 322, la elección y remoción del síndico. Justamente si es administrador yo no voy a poder elegir a aquel que tenga como función controlar mi actividad. La aprobación de la gestión del administrador y síndicos, por supuesto, o si en el caso de que el administrador sea socio, cuando está reunida la asamblea y se está deliberando sobre la responsabilidad que él ha tenido, él puede tener voz para defenderse como administrador, pero no tendrá voto. Y también no, va a tener voz, pero no va a tener voto cuando la asamblea decida la remoción. Sí puede defenderse. Y eso por eso tiene voz, porque es importante para la defensa. Recuerden que ¿por qué tiene voz en materia de remoción? Porque hay que garantizarle el derecho de defensa. Se le está
achacando determinados actos jurídicos que causarían su remoción, bueno, este administrador tiene derecho a tener voz para defenderse. Bueno, se le aplican a todo lo que es las acciones, todos los artículos referentes a acciones, artículo 208 y siguientes. Recuerden que las acciones deben ser títulos nominativos, pueden ser escriturales o cartulares, y siempre, en caso de que sean cartulares, deben ser nominativos no endosables, no son permitidos por la ley de nominatividad obligatoria las acciones al portador. Se puede, en materia de transmisión de la parte social, la transmisión de las acciones puede limitarse, pero no puede prohibirse. También el estatuto puede estipular clases de acciones y dentro de cada clase conferir los mismos derechos. También en la sociedad en comandita por acciones se debe llevar un libro de registro de acciones, que es un libro que debe guardar las formalidades de los libros sociales, los libros de comercio, seriales de comercio, y allí en estos libros se asientan las clases de acciones, cuál es el estado de integración, los derechos y obligaciones, los derechos a los que los graban, las transferencias. Y las partes de interés también tendrán las características de las partes de interés que vimos en la sociedad en comandita simple. Estas pueden ser desiguales, no se representan en títulos. Bueno, también para que en materia de acciones, cuando no estén totalmente integradas, se pueden dar certificados provisionales. Bueno. Profesora, disculpe. Sí. ¿Me permite una pregunta? Sí. Respecto de la transmisión de las acciones, tengo entendido que hubo una pregunta de examen alguna vez respecto de siempre en la sociedad en comandita por acciones. No sé, bueno, depende, hay tantos profesores. Depende cuál le toque. Bueno, a ver, ¿cómo se transmiten? Creo que las opciones que daba era si estaba condicionado a la autorización de algún órgano de gobierno, que creo que había dos opciones con esa, o si eran libremente transmisibles. Di modestamente mi opinión en un grupo que me pareció que la opción era esta, que eran libremente transmisibles. Mire, yo no le puedo decir cuál es la opción, así como usted me lo dice. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente. La parte... nosotros tenemos en la sociedad en comandita simple partes de interés, comandita por acciones, partes de interés, y tenemos acciones. Bien, entonces, para la transferencia de las acciones se rigen las normas de la sociedad anónima. Puede haber una transferencia. La transferencia puede ser inter vivos o puede ser mortis causa. Muerta una persona, pasan, en principio podrían pasar a sus herederos, algo que podría haber un pacto de limitación, y además no puede prohibirse. No puede prohibirse. ¿Qué significa? Podría regularse, limitarse, pero nunca puede prohibirse, sí limitarse. Lo mismo que la transferencia intervivos. Algunos autores, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa con la cesión de la parte de interés? Dice, fíjate que dice el 323, la cesión de la parte social del socio comanditado. ¿Y cuál es la parte social del socio comanditado?
Les digo, el socio comanditado es el que responde por las obligaciones sociales como los socios de la colectividad. Entonces, la parte social del socio comanditado es la parte de interés. Requiere la conformidad de la asamblea según el artículo 244. Y el 244, ¿qué dice? A ver, léelo. ¿Qué me dice el artículo 244? Un segundito que lo busco. Sí, cómo no. La Asamblea Extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 60% de las acciones con derecho a voto si el estatuto no exige quórum mayor. Bien. Es decir, sigamos, segunda convocatoria. En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el 30% de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto fije quórum mayor o menor. Bueno, o sea que habría que exigir una asamblea extraordinaria, ¿no? La ley exige una asamblea extraordinaria para ceder la parte de interés. Mayoría. Las resoluciones. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número. Sí. Supuestos especiales: cuando se tratare de la transformación, prórroga o reconducción, excepto en las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones, de la disolución anticipada de la sociedad, de la transferencia del domicilio al extranjero, del cambio fundamental del objeto y de la reintegración total o parcial del capital, tanto en la primera cuanto en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto. Esta disposición se aplicará para decidir la fusión y la escisión, salvo respecto de la sociedad incorporante, que se regirá por las normas sobre aumento de capital. Bueno, o sea, los supuestos especiales no está, ¿no es cierto? La transferencia, pero ¿qué te dice? Que la cesión, entonces, de la parte de interés, el contrato de cesión, es decir, que hay una transferencia de inter vivos, requiere, de acuerdo a lo que establece la ley, sin perjuicio que el estatuto podría regularlo también, que sea decidido por una asamblea extraordinaria, con una mayoría determinada que te lo establece allí. Entonces vos tenés que distinguir la transferencia, la cesión mortis causa, de la cesión, la transferencia de las acciones está en el 214 y siguientes, y de la cesión de las partes de interés. Hay un principio de libertad. A mí no me pueden imponer formar parte de una sociedad. Yo tengo y debo tener el derecho y la libertad a transferirlas. Ahora, esa transferencia, si bien entonces no se puede prohibir, porque no está prohibida, recuerden el principio constitucional, de todo lo que no está prohibido está permitido, pero puede limitarse. ¿Cómo se puede limitar? Con un derecho de preferencia, por ejemplo, que adquiera en primer lugar la sociedad, si es por el mismo precio, en caso de que sea una venta, o en las mismas condiciones, de modo que se limita un poco la transferencia o la limitación. Esa es la cesión de la parte de interés del socio comanditado. Y ahí... ¿Me permite un comentario brevemente? Porque discúlpeme la imprecisión mía, porque no tenía la pregunta a mano, pero la pregunta específicamente se refería a la parte del socio comanditario. Sí, o sea, las acciones. En la sociedad en comandita por acciones, el socio comanditario, 2 puntos, y las 3 opciones son: 1. No, yo no te puedo responder esas preguntas. Pero me permite por lo menos decirle la opinión mía, por eso. No, porque te voy a estar contestando.
O sea, para saber cómo es transferencia de acciones, tenés que estudiar sociedad anónima, cómo se transfieren las acciones. A través, puede ser de donación, puede ser, yo no te puedo contestar las preguntas de examen o las preguntas que están en el cuestionario, porque para eso se las damos directamente nosotros como ejercicio. ¿Entendés? Es más, no tendrías ni siquiera que tenerlas a mano. Vos tenés que saber y estudiar la sociedad, la ley, cómo se transfieren, cómo se transmiten las acciones, si son transmisibles, si no son transmisibles. Eso está. Por eso la bolilla 11 está después. Eso se ve en acciones que dice, bueno, y también en capital, ¿no? Estudialo de este libro. Transferencia, está en la parte de capital, de las acciones, cómo se pueden transferir. Ahora, si vos me haces una pregunta concreta que no tiene que ver con la contestación de las preguntas, yo sí te lo hago. Puede darse, porque vos me hablas de transferencia de acciones, puede también darse el usufructo de las acciones. Eso está en la ley. La transferencia intervivos de las acciones, la transmisión de los títulos al portador. Eso está, en este libro está bien, acá. Lo tenés en la biblioteca de la facultad, podés irlo a leer. Ahora, si vos me haces una pregunta porque no la entendés, sí, pero yo contestarte las preguntas de examen o las preguntas que están ahí, no, porque si no lo haríamos nosotros. Bueno, vamos a seguir entonces. Justamente nosotros en transferencia de acciones remitimos a las otras cuestiones. La transferencia es un término muy amplio que puede ser transferencia mortis causa, es decir, cuando hay una muerte, o transferencia inter vivos. La transferencia se puede dar por una compraventa, se puede dar a través de una donación, se puede también constituir, no sé, se pueden también establecer pactos de limitación de las transferencias, de las acciones. Tiene que ser aprobado de alguna manera por asamblea extraordinaria, eso sí, ¿no es cierto? Pero bueno, y también la registración o las transferencias que se hagan tienen que inscribirse en el libro de registro de acciones. Pero ustedes tienen que distinguir el título que da lugar, o el acto jurídico cuyo título da lugar a la transferencia, de la transferencia en sí misma. Normalmente, además deben formalizarse por escritura pública si se constituyó por escritura pública. Bueno, recuerden la distinción en acciones entre capital suscripto, capital integrado. Bueno. ¿Qué más? Las prohibiciones a los socios administradores. También eso en materia de prohibiciones son las mismas prohibiciones que establece el 322, establece la ley para los directores, realizar actos en competencia con la sociedad, etc. Y en materia de asambleas, el 321 de la ley, ustedes van a ver, las asambleas están integradas por todos los socios. Entonces, naturalmente, el 321 dice, las asambleas se integran con los socios de ambas categorías. Las partes de interés de los comanditados se consideran divididas en fracciones del mismo valor de las acciones para el quórum y a los efectos del voto. Recuerden que el quórum es la mínima cantidad de personas, de socios, digamos, que deben estar presentes para considerar constituida la asamblea y comenzar a sesionar o a deliberar. Cualquier cantidad menor no se computa a los efectos del quórum. Bueno, y
¿Qué más? Bueno, las asambleas, rige todo en materia de asamblea lo estipulado para sociedades anónimas. Bueno. O sea que van a votar las dos clases de socios. El único tema fundamental acá es que la acción con un valor será tomada como base para darle valor a las otras a las partes de interés, ¿no es cierto? Y cada acción da derecho a un voto, salvo las acciones de voto múltiple. Recuerden, cuando hablan de este tema, los casos en que el administrador, que es socio, no puede votar. Y recuerden que esta sociedad va a tener como libros obligatorios el libro de sociales, el libro de actas de directorio, el libro de actas de asamblea, el libro de registro de asistencia a asambleas, el libro de registro de acciones, además de los registros indispensables, como dice hoy en día el código, o los libros contables obligatorios, el libro diario, el libro inventario y balances, que es uno solo, todos aquellos libros que hagan a una adecuada integración del sistema de contabilidad de acuerdo a la naturaleza de la actividad y a la variable cuantitativa, que es la importancia de la actividad. Y por último, dice el código, a todos aquellos que estipulen las leyes especiales o este código. También, si la SCA está comprendida en alguno de los supuestos del artículo 299, va a estar sujeta a la fiscalización permanente del órgano de control. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver, la sociedad de economía mixta está regulada en el decreto ley 15.349. Efraín Hugo Richard, que es un autor cordobés, ha señalado que es una sociedad por medio de la cual el Estado participa en la vida económica. Es una sociedad constituida entre sujetos de derecho estatales y no estatales. Y esta sociedad tiene todos los datos característicos de la sociedad prevista en la Ley General de Sociedades, de acuerdo a su definición del artículo 1, pero al cual el legislador le ha atribuido un régimen específico, un régimen especial, que es el del decreto ley 15.349 del 46, y al que supletoriamente le aplica el régimen de las sociedades de la ley 19.550, en especial la de la sociedad anónima. Y sigan en la sociedad de economía mixta la regulación legal, no son muchos artículos. La sociedad anónima con participación estatal mayoritaria también está regulada en la Ley General de Sociedades a partir del artículo 308. Es un ente mixto. Esta sociedad, aunque tiene participación estatal mayoritaria, está regida en muchos aspectos por el derecho civil y comercial. La sociedad celebra actos jurídicos privados, o actos jurídicos del derecho privado, es decir, no actos administrativos. Esto es importante. La sociedad anónima tiene participación estatal mayoritaria, pero los actos jurídicos que celebra están regulados por el derecho civil y comercial. Entre ellos también los contratos.
Pero la constitución, el nacimiento y la extinción de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria es predominantemente de derecho público. De hecho, quienes concurren para celebrar el acto jurídico que da nacimiento a la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, lo hacen como funcionarios públicos, o sea, son funcionarios públicos aquellos que firman el contrato de constitución de la sociedad. Lo hacen en nombre del Estado. Y en materia de extinción de la sociedad les son aplicables las normas de la Ley General de Sociedades de disolución y liquidación. Esta sociedad, como tiene participación estatal mayoritaria, puede tener una constitución originaria o derivada o por transformación. Constitución admite dos variantes: originaria, desde el comienzo, con todas las características del 308, o sea, nace como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y la creación por transformación, que está establecida en el 309 de la ley, que es cuando una sociedad anónima común, durante su vida, le sobreviene la mayoría estatal. La mayoría en el capital social es estatal, y también la mayoría, de modo que prevalece en las decisiones de la Asamblea el Estado. La mayoría estatal y la prevalencia asamblearia. Miren después el artículo 308 y siguientes. Después, las sociedades del Estado son entes estatales descentralizados. Están regulados por la ley 20.705, ley 20.705 y supletoriamente por la ley general de sociedades, normas de sociedad anónima, en cuanto sean compatibles, por reenvío del artículo 2. La ley 20.705 es una ley nacional. La sociedad del Estado se constituye y es regulada por el derecho público. Toda su constitución está regulada por el derecho público. Pero la vida de la sociedad, los contratos que se lee y demás, se regirán por el derecho privado, es decir, por el Código Civil y Comercial. Tiene un régimen, entonces se dice, algunos autores administrativistas como Dromi han dicho que tiene un régimen predominantemente de derecho privado. Tiene un régimen predominantemente de derecho privado, no todo, porque se constituye y nace conforme a las normas del derecho público. Y también la extinción de la sociedad del Estado va a estar regulada por el derecho público. Esto es importante que lo anoten, porque yo les estoy dando las diferencias de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, de la sociedad del Estado, de la sociedad de economía mixta.
el artículo 1 establece cuáles son las sociedades del Estado. Y lo importante es que sepa que son entes descentralizados, que realizan actividades predominantemente de tipo comercial e industrial. ¿Cómo se constituyen? Cuando la creación es originaria, es decir, que nace como una sociedad del Estado, es por ley. Por ley nacional, por ley provincial o por una ordenanza del Consejo Municipal. O sea, nace por ley la sociedad del Estado. El otro modo de creación, que es el derivado por transformación, como lo llama Dromi, la sociedad no nace originariamente del Estado, pero después, por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pasan a ser sociedades del Estado. Eso es lo que dice el artículo 9. El artículo 9 dice que las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y las empresas del Estado pueden transformarse en sociedades del Estado. Eso mírenlo en el artículo 9. O sea, es derivada la constitución de sociedad por el Estado, pero solo pueden ser sociedades del Estado por creación derivada algunas sociedades. La sociedad del Estado, esto es muy importante, no puede transformarse en una sociedad anónima. La sociedad del Estado no puede transformarse en sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Y el capital va a estar representado por certificados nominativos. Y el personal directivo tiene la calidad de, o sea, como es un ente descentralizado, el personal directivo es un funcionario público. Y el vínculo que tiene el personal directivo con la sociedad y con el Estado son regulados, esos vínculos, por el derecho público. Los vínculos de los directivos con la sociedad, con el Estado, están regulados por el derecho público. Ahora, las sociedades del Estado, cuando celebran contratos con terceros, se van a regir por el derecho privado, salvo las leyes de obras públicas, ¿no? Contrataciones públicas, procedimientos administrativos, ¿no es cierto? Y la sociedad del Estado, en su relación con la administración pública, se va a regular por el derecho público. La sociedad de garantía recíproca es una sociedad que comienza a estar regulada por la ley 24.467, que fue una ley dictada durante la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem. Es una ley que sigue vigente, que han tenido por finalidad favorecer, propender al acceso al crédito de las pymes, porque la sociedad de garantía recíproca garantiza, de alguna manera, el crédito que otorgan las pymes. Es decir, que el objeto es garantizar el objeto de crédito
Tiene su antecedente, o la sociedad de garantía recíproca es tomada del modelo español, en la SGR también existe en el derecho español, y la naturaleza jurídica es la de ser un subtipo, es un subtipo de sociedad anónima, y en esta sociedad hay dos clases de socios, los socios protectores y los socios partícipes. Para que ustedes, les voy a poner un ejemplo. Tengo un banco y tengo una pyme. ¿No? La pyme quiere tomar crédito del banco, el banco no le da crédito. Entonces viene como socio partícipe la SGR que se obliga hacia el banco, es decir, afianza, asegura que la pyme va a entregar la plata al banco, avala de alguna manera, entonces va a tener como una doble garantía. Esta ley es lo que se ha llamado una ley ómnibus, porque además de la SGR tiene otras disposiciones. No trata solo exclusivamente de la sociedad de garantía recíproca. Por eso, recién, por ejemplo, en el 68 define qué es el contrato de garantía recíproca, en el 33 dice cuál es el objeto social. Bueno, esto es una breve referencia. Se utiliza mucho hoy dentro del ámbito financiero, ¿no? Algunos han dicho, como la doctora Marceli de Sala de Córdoba, que no es un subtipo de sociedad anónima. Tenemos que distinguir la sociedad de garantía recíproca del contrato que se celebra. Requieren autorización para funcionar. Y bueno, algunos están sujetos, por supuesto, a la control de la autoridad de control, pero tienen ciertos beneficios impositivos. Es una sociedad así por acciones. Tiene que haber un equilibrio también entre el capital de los socios partícipes y de los socios protectores. La ley también habla de un fondo de riesgo. Bueno, eso tiene que ver la ley, y si no lo pueden ver también acá de este tema. Y la sociedad laboral la dejo para que la vean ustedes rápidamente. Recuerden el miércoles para aquellos que no hayan rendido o que hayan fallado en el examen parcial, pueden presentarse, es a las 17 horas. Revisen comunidades porque van a estar ahí los avisos. Va a ser a través de la modalidad virtual el examen, y no va a haber clases a esa hora. ¿Tienen alguna duda, algo que preguntarme? Si no, nos vemos el lunes que viene. No, pero a mí me quedó una duda. Sí. Con respecto a las sociedades del Estado, usted se refirió a la extinción y dijo que estaba regulado por el derecho público o privado. En las sociedades del Estado, ¿tenés ahí la ley? Buscá la ley en internet. Dale. Ley de sociedades del Estado. Esto les conviene hacerse un cuadrito porque son diferentes modalidades a través de las cuales el Estado participa en la actividad económica. Bueno, Infolec. Artículo, texto completo de la norma. Sí. Artículo 5. Sí. Bueno. ¿Lo leo, profe? Sí. Dice, artículo 5. No podrán ser declaradas en quiebra. Solo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado.
O sea, que si se liquida es porque se disuelve. O sea, que el Poder Ejecutivo requiere la autorización legislativa. O sea, que se le aplican las normas del derecho público. Bárbaro. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. El capital de la sociedad debe estar representado por certificados nominativos solo negociables entre las entidades a las que se refiere el artículo 1, que son el Estado provincial, municipal y demás. Y dice, no serán de aplicación a las sociedades del Estado las leyes de contabilidad, o sea, el Código Civil y Comercial, de obras públicas y de procedimientos administrativos. Bárbaro. Gracias. Bueno. No hay problema. Bueno, cualquier cosa lo leen y me preguntan la siguiente clase, y si no, recuerden que la biblioteca ya tiene sala de lectura. Esto está acá. Las sociedades del Estado también está acá en este libro. Y si no, para lo que es sociedades del Estado, sociedades, empresas del Estado, no está más empresas del Estado acá en el programa. Sociedad de Economía Mixta, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, también las van a encontrar en libros de Derecho Administrativo. Pero yo les recomiendo que lean estas sociedades de libros de derecho comercial, porque a veces los administrativistas no tienen la misma línea de pensamiento lógico de los comercialistas. Entonces hacen afirmaciones que los comercialistas van a considerar, especialmente para el examen, no del todo precisas, ¿no? En cuanto a la terminología, o que es o con un criterio que es distinto al de los comercialistas. Y si ustedes dicen por ahí eso en el examen, el profesor le va a decir que está mal o que no está bien. Eso se los digo porque yo o sea, ustedes toman Dromi, Mario, cualquiera de los tratadistas de derecho administrativo, y bueno, puede haber algunas diferentes, digamos, el uso de terminología de diferente manera, ¿no? De algunas manifestaciones que no son del todo precisas desde el punto de vista de los comercialistas, para el gusto de los comercialistas o la lógica comercialista. Bueno, va a ser entonces, nos vemos el lunes. Espero que tengan buen fin de semana, y aquellos que rindan el parcial, que les vaya bien, que tengan suerte.